Ser podcast. Sumae sigue en nuestro periplo festivalero. Ahora le toca a Sevilla con el Festival de Cine Europeo, en el que veremos algunos de los títulos que ya han sido seleccionados para competir en los Oscar, como Saint-Omer por Francia o Close por Bélgica. Entre los estrenos nos fijamos en las óperas primas del cine español. Menudo año, ya podéis ver El agua, el primer largometraje de Elena López Riera, con una historia de mujeres, naturaleza y leyendas en Orihuela. En La Terreta tenemos también otras propuestas y, como siempre, un listado de series para ver. ¡Acción! El cine en la Ser con Pepa Blanes. Este es el año en que las directoras noveles han tomado el cine español. A Cerdita, Cinco lobitos se suman 2 títulos más. El agua, con la que Elena López Riera estuvo en Cannes para contarnos el efecto de la gota fría en 3 mujeres de una misma familia. Yo flipo, la verdad. Yo no me baño aquí ni aunque me paguen 100 euros. Si este río está maldito. Por eso está lleno de mierda. Cállate. No empecemos. Y Avelina Prat debuta con Basil, una mirada diferente y personal a la inmigración en una película que habla de amistad y de cómo entendernos en la sociedad actual. ¿Cuánto tiempo lleva en España? Pues llevará unos meses. ¿Y en Bulgaria a qué se dedicaba? No se lo he preguntado. Tenemos más cine español, 13 exorcismos con José Sacristán y No mires a los ojos, la película de Félix Vizcarret con Paco León y Leonor Walding. Al principio, cuando empecé a notar tu presencia, pensé que me estaba volviendo loca. Pensé que había una parte de mí que hacía las cosas de la casa para que la otra pudiera creer en fantasmas. Y el gran estreno en cines, paradójicamente, es de Netflix. Bardo es la película de Iñárritu que llega a las salas y que nos sumerge en una especie de estado de vigilia para reflexionar sobre la identidad y la inmigración. Pensamos que somos de varios lados, pero en realidad no somos de ninguna parte. En televisión tenemos sátira política con Boris Johnson y con los ricos de The White Lotus, y también nueva comedia feminista, El fin del amor, con Lali Espósito. El verdadero tabú es el dinero. A ver, contame. Cualquiera te cuenta que tiene un amante. Pero anda a preguntarle a alguien por la guita. Mira, Matías, ¿cuánto cobras? Llevo más de una tarde buscando la excusa perfecta, la letra perfecta para antes de irme. Honrando a mi estirpe, ahora que han encontrado agua en Marte y uranio en Irán, la cosa se está poniendo interesante. Pero yo no más vine a despedirme, aunque pronto vendrán a prohibirme que hable. Y pienso resistir, que diablos, no vine aquí por los rublos, vine a pulírmelos como sin nada. Tú dame más ritmos que me los cabalgo, así que se salga toda esa mierda, me suena de algo. Verde, esmeralda y blanco, te lo dejo fresquito del campo. Arrancamos el cine en la Ser desde 2 festivales, por si fuera poco. José Manuel Romero, ¿qué tal? ¿Qué tal, Pepa? Desde el Festival Ópera Prima de Tudela, en un año en el que las primeras películas de directores y directoras españolas están pisando fuerte y trayendo nuevas miradas, y desde el Festival Europeo de Sevilla, donde veremos algunas de las películas de autor de la temporada. Bonjour. Vous êtes déjà rencontrés, je crois. Oui, au judo. Sevilla empieza con Los hijos de otros, de Rebecca Zolotowski, una reflexión sobre la pareja y la maternidad, con la actriz francesa Virginie Fira. Habrá mucho cine francés, está Rodeo de Lola Quiborón, una de las nuevas olas de Cannes, también el ruso Sokurov, uno de los grandes directores del cine europeo. De Italia tenemos la propuesta de un veterano, Paolo Taviani, sin su hermano, que presenta una película, y de una joven promesa, Pietro Marcello. Se proyectará el segundo premio en Cannes también aquí en Sevilla, Close, del belga Lucas Don. Quiero pensar que somos importantes dentro de lo que es la circulación y la visibilidad del cine europeo, del cine de autor. Ahora mismo todos sabemos que los blockbusters están funcionando muy bien, pero que el cine más frágil necesita cuidado, necesita atenciones y, sobre todo, necesita diferentes estrategias para llegar a las salas. José Luis Cienfuegos, el responsable del certamen, que tendrá una gala de inauguración presentada por nuestra compañera María Guerra. Tampoco nos vamos a perder el cine español, los documentales y más obras que pasarán por Sevilla. Nos vamos ahora a los estrenos de la semana. Hablábamos de óperas primas y es que vienen fuertes este año. El agua es la película en la que Elena López Riera ahonda en cómo los lugares y la naturaleza afectan a las personas, en concreto a 3 mujeres de una misma familia de Orihuela, Alicante.
Hay dos tendencias en el cine de autor español de los últimos años. Una es la descentralización de los relatos y la búsqueda de historias en territorios poco explorados gracias a una nueva generación de creadores que ha fijado su mirada en lo rural y en la periferia. Se nota mucho que eres forastero, José, que en verano no hay naranjas, tío. La otra es el uso de materiales personales, cuentos, tradiciones, sucesos históricos, crisis familiares, para indagar en los orígenes y en la tierra desde una perspectiva contemporánea. Yo soy mi madre. Yo soy mi abuela. Yo soy esa mujer, porque ahora soy yo la que va a contar mi historia. La fusión de ambas ha desembocado en un conjunto de títulos, especialmente este año, que confirman un relevo generacional en nuestra industria. Gente de mi generación que nos hemos ido encontrando en festivales y al final va rascando y dices, hostia, hay una renovación estética, pero también hay una renovación política y social, y es que toda esta gente, nuestros padres trabajaban con sus manos. Y de repente nosotros no. Entonces creo que algo de eso tiene que verse desde muchos puntos desde muchas dimensiones, ¿no? De la periferia geográfica, pero también contar las historias desde otro punto de vista. O sea, digo yo que algo debe influir. Elena López Riera debuta en El agua desde un lugar propio, desde la ficción, el documental y lo fantástico, en un relato poético y fantasmagórico sobre las mujeres, la naturaleza y la mitología de la Vega Baja. Yo no me baño aquí ni aunque me paguen 100 euros. Si este río está maldito. Por eso está lleno de mierda. Cállate. La dimensión mitológica, la dimensión fantástica es que está muy anclada en la tierra y en las costumbres y en la manera de contar las cosas también. Que a mí eso siempre es algo que me ha llamado muchísimo la atención de mi casa, sobre todo de mi abuela, que principalmente es la persona que me ha hecho estar aquí hoy, hacer cine, porque tenían una manera de contar el día a día en donde no había diferencia entre lo fantástico y lo real, ¿no? Entre que vamos a hacer hoy de comer y tu abuelo que vino anoche a visitarme y no sé, y te voy a sacar el sol de la cabeza porque tienes ahí un espíritu, o sea, como digo que todas esas fronteras no están muy bien definidas, afortunadamente para nosotras. La directora alicantina expande el universo de sus anteriores trabajos, varios cortometrajes, para profundizar en la relación espiritual de sus paisanos con la tierra y las tradiciones. Parece que viene el agua, abuela. Ya lo sé, hija, ya lo sé. Anoche se llenó todo el aire de ese olor a azufre. En El agua convergen dos historias inseparables. De un lado, un primer amor veraniego. Mira, que por lo menos el juego se folle bien. Ya está, es lo único que te digo. Y de otro, la literatura oral en torno a las leyendas del agua. Que tengo miedo del agua. ¿Pero qué estás diciendo? ¿Estás loca o qué? Porque estoy loca. Tú deberías saber mejor que yo que a veces tienes que irte y ya está. Se confirma la llegada de una nueva gota fría, unos 500 litros por metro cuadrado que pueden caer. Rodada y ambientada en Orihuela, Elena López Riera refleja la tensa relación con el agua en la zona, un agua que escasea y es necesaria para la huerta, pero a su vez cada cierto tiempo arrasa con todo, como en las riadas del 87 y la Dana de 2019, presentes en la cinta con imágenes documentales. A mí me sacó la UME un camión de militar. A mí, a mis abuelos y a mi madre de la casa porque estamos atrapados allí y hasta los 3 días no pudimos volver a mi casa y mucha gente de otros pueblos estuvo sin agua potable, sin poder ducharse y pues fue fuerte porque todos lo perdían todo. La también debutante Luna Pamies, a la que la directora encontró en un botellón, es el motor de esta historia junto a su madre y su abuela, 3 mujeres de una familia interpretadas por Nieve de Medina, Bárbara Leni y la propia Luna Pamies, que aguardan las lluvias torrenciales mientras intercambian experiencias y conviven con los mitos del lugar. El agua viene porque el río se enamora. Y se enamora de una mujer. Es en los momentos previos a la tragedia donde el miedo hace resurgir las leyendas, donde lo alegórico y lo fantasmagórico es tan real como lo material. Pues mi abuela me lo contó siendo yo pequeña, estábamos en su cuarto, en su cama, enorme. En los patios, las cocinas, los bares de las afueras, los bancales, enmarca la directora a un grupo de mujeres de Orihuela que hablan a cámara y cuentan cómo han pervivido estos relatos que evidencian el peso de las tradiciones y el control patriarcal. Esto es que políticamente es muy grave, ¿no? Que las mujeres de esa generación piensen que su palabra no es legítima, ¿no? Para ser escuchada. Entonces, aparte de las decisiones estéticas, o sea, de que por una decisión estética para mí era importante que estuvieran en la peli, ya es que es una decisión
corrección política, ¿no? Que esa palabra esté de una manera desnuda y que, bueno, pues habrá gente que no le guste, pero en fin. López Riera muestra también las habladurías del pueblo, la represión sexual y el hastío y la desesperanza de unos jóvenes sin mucho futuro. A mí me molaría empezar una nueva vida. Coger lo que se escapa. Alejarme de todo esto, buscarme mi curro, empezar a hacer cosas que me molen de verdad. Yo qué sé. En ese ambiente destaca el trabajo naturalista con los actores, chicos y chicas de Orihuela, y el trabajo con el sonido. La realizadora impregna la atmósfera de misterio al mezclar una historia de iniciación veraniega, esa coming on age del primer amor, con recursos documentales y de archivo e imágenes poéticas que refuerzan el realismo mágico de la propuesta. Cuando el río te se mete dentro, tienes dos opciones. O irte con él para que no haya desastre y se calme, o plantarle cara. Con todos estos elementos, Elena López Riera compone una obra arrebatadora, capaz de transitar por lo real y lo fantástico, por la pasión de la juventud y la sabiduría de la vejez, por lo simbólico y lo tangible, por difuminar todas esas líneas para entrar en el estado mental de una tierra. Otra ópera prima es Basil de Avelina Prat, una comedia tranquila, podríamos decir, sobre la inmigración, la amistad y la incomunicación en esta sociedad en la que vivimos. Carra Elejalde es uno de los protagonistas de esta inesperada comedia que nos cuenta Laura Martínez Santamarina. Basil, una película social y necesaria. Así es la ópera prima de Avelina Prat, una historia inspirada en su padre que un día le comentó esto. Que un día me llamó diciendo que no podíamos quedar a comer porque tenía un búlgaro en casa, que nada, que se iba a quedar un par de días para hacerle un favor a una amiga, un hombre que no tenía dónde dormir. Este pasaje inspiró la película de Basil, protagonizada por Carra Elejalde, Iván Barnett y Alejandra Jiménez. Una historia de amistad sobre la soledad y las dificultades administrativas y sociales con las que se topan las personas migrantes que llegan a España, buscando oportunidades para emprender una nueva vida lejos de su familia y de su origen. Al albergue no puede volver. Ya ha consumido el número máximo de días permitidos, tanto de alojamiento como de comida. Se puede apuntar en una lista de espera para conseguir cama en otro albergue municipal, pero está fuera de la ciudad y si no tiene hijos pequeños a su cargo es muy difícil conseguir plaza. Entonces díganme qué se puede hacer. Este señor está durmiendo en la calle. Bueno, ahora está en su casa, ¿no? Bueno, unos días, pero eso no es la solución. Yo a este señor no lo conozco de nada. Carra ha recibido el premio al mejor actor durante el Festival de la Seminci de Valladolid por su interpretación protagonista en esta película. Un papel que rompe con lo que viene haciendo hasta ahora. Comedias como La vida padre se alejan mucho de esta figura tranquila, ermitaña y bondadosa. Alfredo es un arquitecto jubilado y muy suyo, a veces difícil de roer. Pero es él quien abre las puertas de su pisito a un hombre búlgaro que a su llegada a España se vio obligado a dormir en la calle. Los días se convierten en meses y el tiempo juntos cambia la vida de ambos. ¿Cuánto tiempo lleva en España? Pues llevará unos meses. ¿Y en Bulgaria a qué se dedicaba? No se lo he preguntado. ¿Familia tiene? Tampoco lo sé. ¿Y todos estos días que lleva en tu casa, de qué habláis? Bueno, hija, tampoco vamos a intimar. Me gusta el reto de hacer personajes que están también muy lejos de lo que es mi carácter, que era el caso. Un personaje más lacónico, más monosilábico, de pocas palabras, como los actores de antes, los Robert Mitchum, los hombres de antes que no manifiestan sentimientos. Basil acapara todas las miradas. Padre de familia, nostálgico de su tierra y apasionado del bridge, es un tanto reservado, pero desprende una gran bondad. Nadie sabe mucho de él, pero eso no impide que consiga mejorar la vida de todos los que le rodean y derribar así las barreras y la distancia, a veces insalvable, que tanto nos separa. ¿Te puedes creer que alguien ha ido a contar que este hombre bebía en la calle? Gentuza. Una historia de amistad contada con escasas palabras. La empatía por la situación de Basil llega muy poco a poco a la realidad de Alfredo, quien trata de crear vínculos como mejor sabe, jugando al ajedrez con su inquilino. Los hombres viven en eternos silencios que se convierten en un gran vacío cuando el viaje acaba. Somos Europa y somos europeístas, pero un europeo se puede sentir migrante en el propio Europa. El falso y arraigado sentimiento de superioridad europeísta no permite ver más allá desde una posición de privilegio. La incomunicación y la pasividad entre los protagonistas es un fiel reflejo de la realidad y del pensamiento egocéntrico de nuestra sociedad.
Prat apuesta por un cine social que, a través de una mirada propia y amable, persigue levantar la voz sobre este tipo de situaciones para replantearnos cómo nos posicionamos ante esta realidad, cuál es nuestra actitud y qué está en nuestras manos para mejorar la situación. Hay una visión de cierta como superioridad de la parte, o sea, por ser europeos y sobre todo del oeste, que miramos a la Europa del Este o a otros países con cierta condescendencia cuando somos iguales. Carra Elejalde se involucra en este papel tan necesario como real y aprovecha la oportunidad para hablar claro. La cultura no es un lujo, es una necesidad. Y es un bien que enriquece a todo un país. Avelina Prat es una de las nuevas voces que conforma la pluralidad del cine español. Basil es una película amable, singular y de índole social que trata de llevar a la palestra la realidad de muchos migrantes que llegan a España con la esperanza de encontrar un futuro mejor. Seguimos con el cine español. No mires a los ojos es la adaptación de la novela de Millás sobre un parado víctima de la última crisis que acaba por azar metido en un armario y conectado con una familia burguesa y agotada. Una reflexión sobre el mundo de hoy que protagonizan Paco León y que dirige Félix Vizcarret. Un reportaje de Helio Castro. Las novelas de Juan José Millás no tienen una fácil adaptación al cine. Y yo he tenido algunas experiencias con el cine, menos de las que me habría gustado, pero han sido en casi todas un desastre. Hace 20 años, en 2002, el argentino Santiago Renán lo intentó con La soledad era esto, protagonizada por Charo López. Ahora es Félix Vizcarret quien ha tomado otra de sus obras, Desde la sombra, y la ha convertido en No mires a los ojos, con un resultado que esta vez sí que ha convencido a Millás. Me ha gustado muchísimo esta película. Ya me gustó el guión porque tuvieron la gentileza de pasármelo. Yo siempre he pensado que si tú decides vender tu novela a una productora, pues tienen que hacer con ella lo que quieran, te guste o no, ¿no? Félix Vizcarret había llevado con anterioridad al cine obras de Fernando Aramburu, Bajo las estrellas, o de Leonardo Padura, Vientos de La Habana, y encontró en la novela de Millás una historia en donde se juega con distintas realidades. Yo creo que el mundo de Millás parte siempre de lo cotidiano, de lo concreto, de lo cercano, y a partir de algo que nos podía haber sucedido un día cualquiera, logra dar un pequeñito giro a partir del cual te introduce en otra realidad más cercana al surrealismo, más cercana al suspense, al misterio, con ese humor absurdo tan maravillosamente original de Millás. En No mires a los ojos, Paco León es Damián, el empleado de una pequeña empresa de carpintería que una mañana es despedido. Desesperado se esconde en un armario que pertenece a una mujer interpretada por Leonor Watling, que lo traslada a su casa sin saber que hay un hombre escondido dentro. Mira, ¿ves estas marcas? Son las marcas de altura desde que tenía 5 años hasta que cumplí 10. ¿Y estas otras son las de...? Las de mi hermano Jorge, sí. Damián se instala en ese armario y en esa casa y se convierte en una especie de fantasma para esa mujer y para su familia. Al principio, cuando empecé a notar tu presencia, pensé que me estaba volviendo loca. Pensé que había una parte de mí que hacía las cosas de la casa para que la otra pudiera creer en fantasmas. Pero ya no. Ya sé que estás aquí. En No mires a los ojos se habla del deseo del ser humano por desaparecer, por hacerse invisible e influir en una vida ajena. Por primera vez, Paco León interpreta a un personaje dramático y lo hace con una sobriedad y con un físico muy diferente al que nos tiene acostumbrados. Es que los personajes lo creamos entre un equipo, ¿sabes? El actor hace una cosa, pero muy dirigido, y después el maquillaje, peluquería, el vestuario, entre todos hacemos el personaje. Con una barriga que no es falsa, no hay ningún tipo de prótesis ni nada, todo ¿Te es... engordaste para el papel? No, solo me relajé. Más de la mitad de todos mis sueños nunca pasarán.
Leonor Watling es esa mujer que se pregunta si lo que está intuyendo que pasa en su casa, es decir, que hay alguien ajeno a la familia que merodea por ahí, es real, es fruto de su imaginación o es consecuencia de la medicación que está tomando para superar una depresión. Lo que pasa es que yo creo que tiene el superpoder de la invisibilidad, este personaje, pero también de la acción. No es la ventana indiscreta, donde él no puede realizar acciones que cambien la cotidianidad de esa casa. Es que encima de ser invisible puede manejar. Pero en la película y en la novela hay otro elemento que destaca y es el mundo de la televisión, porque Damián, el personaje que interpreta Paco León, participa en un reality show de la tele en donde cuenta todo lo que le ocurrió en esa casa dentro del armario. ¿Qué sintió en ese momento? Usted está ahí debajo de la cama, ¿qué sintió? Curiosidad, creo. En ese momento me interesó lo que escuché sobre esa familia, sobre esa pareja. ¿Sobre la pareja o sobre ella? Más sobre ella, sí. Juan Diego Boto es el presentador de ese reality, pero en algunas escenas vemos a Iñaki Gabilondo haciendo de Iñaki Gabilondo. Bueno, haciendo de Iñaki, pero es que es muy difícil. O sea, sí. de Iñaki entre comillas, ¿eh? Claro. Es muy difícil. Con frases que él nunca diría y con situaciones donde de repente... cercanas a lo surreal. Es el Iñaki de Millás, sí, no es Iñaki. Una buena excusa para no quedarnos como el personaje de Paco León, encerrados en nuestro propio armario personal, sino, como dice Leonor Watling, para salir de casa e ir al cine. Que se ha olvidado del placer que es ir al cine, que cuando vas de repente dices, ostras, es verdad, es increíble esto. Es como cuando hace mucho que no tienes sexo, que de repente follas y dices, ¡wow! ¿Cómo me había olvidado? Qué bonita metáfora. Sí, te la voy a copiar. Más de la mitad de toda mi vida la voy a olvidar, pero tú tendrás un espacio en mi cerebro hasta el final. Hemos dejado para el final Bardo, falsa crónica de unas cuantas verdades, la famosa película de Alejandro González Iñárritu que enloqueció a la crítica a su paso por Venecia y que supone una mirada muy personal y artística a la vida del propio director y a la historia de México. Película de Netflix, pero que va a estar en cines 45 días y que es una de las posibles candidatas a los Oscar. Hay un patrón que se repite en el mundo actual, la búsqueda y el refugio en el pasado, como si allí estuvieran las claves para superar los momentos de turbulencias, de cambio y de crisis como los que vivimos. Pasa en la política, pero también en el arte y en el cine. En esta época de remakes, secuelas y demás, parece que el pasado esté la respuesta al presente. También aparece esa tendencia en directores consagrados que pasan momentos vitales de zozobra y que miran a su propio pasado para poder seguir adelante. Esto podría ser más bien una hemografía, o sea, más bien una biografía emocional que no pretende ser verdadera, sino honesta en ese nivel, porque la memoria no tiene verdad, tiene certidumbre emocional, como dice Silverio. Silverio. Ya levántate, Silverio. El mexicano Alejandro González Iñárritu es el último en contar su propia vida en la gran pantalla. Lo hace en Bardo o falsa crónica de unas cuantas verdades, película que estrena Netflix, aunque el mexicano haya conseguido mantenerla en salas 45 días. Estoy agradecido porque es una película muy difícil. Yo la empecé a financiar porque realmente me encontré con puertas cerradas en todos los estudios en Estados Unidos. A pesar de ello, tener una carrera, una película personal, sin ningún artista mundialmente famoso, hablada en un idioma extranjero para ellos, no para nosotros, pero sí para ellos. Realmente fue Netflix quien realmente fue el único que se atrevió a hacer esta película con una condición de libertad total, y mi condición también fue el que fuese proyectada en cines porque la hice pensando en el cine. Una superproducción en español que ha rodado en México durante la pandemia, un rodaje agónico que pararon varias veces y que ha dado de sí dos montajes de la misma película. Uno de 3 horas, que es el que compitió sin éxito en el Festival de Venecia, otro 24 minutos más corto, que es el que verán los espectadores. La película está intacta, la película es la misma esencia, o sea, nadie podría darse cuenta de, si la vuelves a ver, no sé si la viste en duda, pero nadie podría decirme, pasó esto, ¿no? La película está intacta, pero sí fue un ejercicio de rigor
que lo he hecho con todas mis películas. Babel o 21 gramos las volví a abrir y las entrego hasta que me las quitan. Pero yo por mí me podría quedar editando un año más. El título habla de un lugar, según la filosofía oriental, que es como un estado de vigilia. Eso es lo que ha querido hacer el director en esta película, un divagar por sus tribulaciones, por sus pesares, miedos, anhelos y sueños. Las comparaciones con el personaje son obvias, hasta hay un parecido físico en ese cartel entre él y el protagonista, el actor Daniel Jiménez Cacho, que lleva el peso de toda esta historia, la de un periodista de éxito, director de documentales políticos, que lleva años fuera de su país, México. Vive en Estados Unidos, un país que ama y odia a partes iguales y que ahora le va a dar un premio a toda su carrera. Silverio Gama, periodista, documentalista / artista. ¿Te sientes más gringo o más mexicano? Recordemos que Iñárritu tiene varios Oscar. Ganó a Mejor Dirección por Bergman y al año siguiente volvió a ganar por El Renacido. Un saludo a todos mis compatriotas mexicanos. Thank you very much. Fue además el primer mexicano en ganar el Oscar a Mejor Película. Y es verdad que el éxito, en ocasiones, aunque parece difícil de entenderlo, porque parece una queja y no, el éxito lo deseas, pero al mismo tiempo también puede crearte una cantidad de obligaciones, expectativas, responsabilidades. Biografía emocional en la que aparecen vivencias reales como una conversación con su padre, un tipo obsesionado con el éxito y el fracaso, algo que inquieta también a Iñárritu, y la muerte de su hijo que el propio director sufrió y que de alguna manera ya trató en la ficción, en 21 gramos. ¿Dónde estás? Lo sé. Aparece en sus inicios como director de cine social que retrataba la violencia y la corrupción en su país, como en la magnífica Amores Perros, director que después ganó dinero, cambió de clase y de país y que guarda una relación de amor-odio con su propia patria. Porque lo que más se hace presente cuando uno deja su país es la ausencia de ese país, se hace presente todos los días. De una forma distinta, y por eso digo que México no es un país, sino es un estado mental para mí. Está la inmigración, la violencia, los desaparecidos, la censura, el clasismo, la corrupción. Todos los problemas de México aparecen. Son las venas abiertas de América Latina, que también retrató Galeano, vistas por un señor de clase media alta. El desasosiego que implica el desplazamiento del que migra, del que vive en otro lugar, del que ha dejado sus raíces, se comparte, no importa, más allá del éxito o el fracaso de esta aventura. Yo creo que eso es lo que compartimos quienes hemos emigrado. Es morir un poco, es integrarte, pero que también es desintegrarte. El mexicano ha querido hacerse su propio 8,5, como hizo Fellini, cantando un mea culpa, pero aprovechando para contar las heridas históricas de su país. Está la conquista, la guerra con Estados Unidos, la inmigración y hasta la compra por parte de Amazon de la Baja California. ¡Viva México, cabrones! Pero sus influencias, más que en Fellini, pasan por Buñuel y por la literatura latinoamericana. Decía Buñuel que el cine es un sueño dirigido. Y esta película para mí fue eso. La película tiene una puesta en escena visual que impresiona al espectador. El desierto, una pirámide de aztecas muertos que se levantan, migrantes que andan por el desierto y caen, o el metro en Los Ángeles inundado de agua. El plano secuencia como elemento básico para meter al espectador en la vida familiar, como en esa escena del desayuno, en la que hasta sentimos cómo huelen los chilaquiles.
En plataformas también tenemos muchísimas novedades y con rostros con tirón. En Apple TV Plus ya se puede ver Causeway, lo nuevo de Jennifer Lawrence como una soldado que vuelve de Afganistán con daños cerebrales. Y en Amazon Prime Video se ha estrenado My Policeman, drama de un trío amoroso con Harry Styles y Emma Corrin. He's trying to destroy our marriage. No hiding, no lies. Know nothing about being married to... Stop telling me what I'm supposed to think about it. El cine en la SER con Pepa Blanes. Qué buenas vistas tenés cuando me pones a cuatro patas. Si se entera de esto, mi papá te mata. No te doy la gracia pa' que me digas ingrata. Mírame suave que soy frágil y tan dulce, una mina delicata. En televisión vuelve una de las grandes ganadoras de los últimos Emmy. The White Lotus consiguió 5 galardones con esta sátira de los privilegios y del poder creada por Mike White. En su segunda temporada, la serie de HBO se traslada a Sicilia. Dani Garrán, ¿qué tal? Hola, Pepa. Si con la primera temporada reflexionábamos con el clasismo y la superioridad del hombre blanco, ahora The White Lotus nos hace replantearnos los mitos de la masculinidad y la feminidad y el deseo de tener la vida de otro. Los huéspedes se trasladan a un resort exclusivo de Sicilia con todo un nuevo elenco de familias fracturadas, parejas desincronizadas y lugareños que sufren. Michael Imperioli es uno de los grandes fichajes de esta tanda de capítulos, en lo que repiten John Grease y Jennifer Coolidge. ¿Vosotros qué veis? ¿Qué vemos? Pues documentales. Ted Lasso, a veces. ¿Cómo mola Ted Lasso? ¿Os gusta? Sí, por supuesto. Es tan majo, ¿verdad? Yo no veo Ted Lasso. Me encanta. ¿No? Sí, qué buen tipo. Sí. Boris Johnson y su gestión como primer ministro del Reino Unido han estado en el foco mediático por sus escándalos y sus fiestas. Ahora llega a Movistar Plus una miniserie de 6 capítulos que revisa su mandato, This England, aunque en este caso se centra en sus primeros meses, en los que analiza el impacto del coronavirus en el país, la respuesta de los científicos y el trabajo incansable de los sanitarios. Michael Winterbottom dirige esta ficción y el actor Kenneth Branagh se pone en la piel del político para seguirle en los pasillos de poder de Downing Street mientras lidia con el COVID, el Brexit y una vida personal excéntrica. Si no logras entender mi argumento y dices que todo te suena a chino, es que estás citando a Shakespeare. Si afirmas ser más víctima que verdugo, es que estás citando a Shakespeare. Si dices actuar con más pena que ira, que tu deseo condiciona tus pensamientos, que algo se ha esfumado, es que estás citando a Shakespeare. Otro de los estrenos de la semana es El fin del amor, serie que adapta la novela homónima de Tamara Tenenbaum, protagonizada por Lali Espósito. La actriz se pone en la piel de una atrevida filósofa que se enfrenta a su propia educación judía ortodoxa en su Buenos Aires natal. Además de cuestionarse su fe, rompe con su novio y se rebela contra el concepto tradicional de romance. Ella me dice si son compulsivas, inseguras, los miedos, racionales. Todo te dicen. Y no sé, decime vos, que estás hablando con mi concha hace 2 horas. Terminamos el cine en la SER con La ley del deseo, la película de Almodóvar protagonizada por Eusebio Poncela. El actor acaba de recibir premio a toda su carrera en el festival Les Gay Cinemat por su compromiso con la diversidad sexual. Con él nos vamos, adiós. Como eres un poquito paranoica, antes de que lo leas, quiero advertirte algo para que no te mosquees. ¿Qué pasa? ¿De qué va ese guión? ¿Lo ves? Ya estás mosqueada. Dímelo ahora que si no me mosqueo de A lo mejor verdad. te lo cuento mañana. Mira, verás, tu papel no es que esté inspirado en ti, pero guarda cierta afinidad. Casi mejor me voy a hacer otra rayita de apoyo. ¿Cómo cuánto de afinidad? Pues en lo que se refiere a tus problemas con los tíos. Yo no tengo problemas con los tíos, porque para mí hace ya mucho tiempo que no existen. ¿Y te parece poco problema ese? ¿Qué pasa? ¿Tú también me vas a tratar como si fuera un fenómeno? Oye, alto. Yo no he dicho eso. Habla de tus problemas con los tíos y déjame a mí en paz. El cine en la SER con Pepa Blanes. Suscríbete al Cine en la SER. Escúchanos en directo en la SER los sábados a las 7:30 de la mañana y los domingos a las 3 de la madrugada. Cadena SER. La radio.